Darles la bienvenida a quienes se han sumado en estos últimos minutos. Bien, para empezar entonces, lo primero comentar cierto algunos antecedentes que son los que marcan y motivan el tema de este webinar. Primero, tener en cuenta cierto que el perfil de egreso de las carreras en las cuales nosotros hacemos clase indican cuáles son las habilidades y cuáles son las competencias que el futuro profesional va a desarrollar en su formación. Sin embargo, las evaluaciones que solemos hacer en nuestras asignaturas tienden a estar más centradas en los contenidos que abordamos en las asignaturas y no en los desempeños que esperamos que estos futuros profesionales, ¿cierto?, desarrollen y logren, ¿no? Entonces, en ese sentido también sucede que la forma como evaluamos en nuestras asignaturas tiene una gran importancia, una gran influencia en la forma como nuestros estudiantes también estudian y aprenden. O sea, todos sabemos que de alguna forma nuestros estudiantes estudian y se forman y aprenden para poder rendir evaluaciones, ¿no? Entonces, en la medida que nuestras evaluaciones estén centradas más en los contenidos que en los desempeños o en los logros, eso también implica que ellos se forman, ¿cierto?, para cumplir con estos indicadores. De ahí entonces nace esta necesidad de integrar lo que se conoce como la evaluación por desempeños o también la evaluación por competencias. Básicamente, cuando realizamos una evaluación por competencias, tenemos que considerar todos los dominios del aprendizaje, o sea, no solo los contenidos, ¿cierto?, que vendría siendo como este conocimiento disciplinar, sino que también cuáles son las habilidades y las actitudes que conforman lo que finalmente se conoce como la competencia, ¿no? O una competencia profesional en este caso, pensando en la formación de los futuros profesionales. Entonces, bueno, cuando evaluamos por competencias, ¿cierto? Estamos pensando en que necesitamos diseñar instrumentos en los que los estudiantes demuestren, ¿ya? Con evidencia, y cuando decimos evidencia nos referimos que demuestren en la medida que ejecutan ciertas tareas, ¿cierto? Que ellos pueden realizar estas tareas, ¿cierto? Y que por ende cumplen con esa competencia que se les está pidiendo, ¿ya? Un criterio de desempeño, por su parte, se define como un estándar o la calidad, ¿cierto?, que me permite medir cómo fue ejecutada esa competencia, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son importantes de incorporar y que no quede solo de una manera declarativa dentro de los perfiles de egreso, sino que realmente sea algo que nosotros podemos integrar en nuestra práctica, en nuestras aulas y, por supuesto, en la evaluación. Entonces, para evaluar por desempeños hay básicamente tres cosas, o tres etapas, podríamos decir. La primera tiene que ver con poder cambiar las metodologías también de aprendizaje en el aula, y como ustedes saben, nosotros desde la red promovemos el aprendizaje activo, promovemos modelos de aula invertida, ¿cierto?, para poder trabajar en el aula, pero en la medida que hacemos esos cambios que son metodológicos, necesitamos también diversificar el tipo de actividades que realizan los estudiantes y también, de alguna forma, cuestionarnos o replantearnos cuáles son los indicadores de logro. O sea, qué es lo que me va a indicar a mí como docente que los estudiantes están cumpliendo con los objetivos que se han propuesto. Y para eso necesitamos innovar, entonces, en la forma como evaluamos, ¿ya? Para que evaluemos no solo la adquisición de conocimientos disciplinares, que por supuesto que son importantes, pero que también nos permite evaluar el logro de objetivos que tengan más que ver con habilidades, con ejecución, ¿cierto?, con competencias y con actitudes. Y para eso hoy día vamos a abordar dos tipos de evaluaciones de desempeño. Hay otras más, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver estas dos en principio, que también pueden ser evaluadas con la plataforma Moodle, que como ustedes saben, ¿cierto?, es la plataforma con la que estamos trabajando en la universidad, sobre todo en este proceso de aula virtual. Entonces, bueno, vamos a ver rúbricas y pautas de apreciación, que tienen algunas diferencias. Esas diferencias las vamos a ver ahora con los casos concretos que nos van a presentar Carlos y Rosana. Entonces, bueno, primero la rúbrica, ¿cierto?, nos permite determinar los niveles de logro que el estudiante alcanza, y al estudiante le sirve también conocer las rúbricas con las cuales se les va a evaluar, porque ahí salen explícitos cuáles son los objetivos de las actividades de aprendizaje. Entonces ellos también pueden saber y pueden orientar, ¿cierto?, su trabajo y su aprendizaje hacia el cumplimiento de estos
niveles de logro. Y en el caso de las pautas de apreciación, ¿cierto? Ahí se incorporan características que también son importantes de ser evaluadas y que no están necesariamente tan relacionadas con lo que es el contenido disciplinar. O sea, una pauta de apreciación me permite evaluar otras cosas importantes de la formación, como pueden ser comportamientos, acciones, actitudes, ¿cierto? Que también son necesarias para la formación de un profesional. Así que vamos a ver entonces a continuación estos dos ejemplos. Vamos a comenzar con el ejemplo de las pautas de apreciación, ¿cierto? Rosana, te cedo la palabra y luego continuamos entonces con Carlos, que nos va a hablar sobre las rúbricas. Gracias, Carla. Buenos días a todos los presentes. Quiero dar las gracias a la Red de Aprendizaje Activo por esta oportunidad y contarles que bien desde un piso sin tratar de mostrar expertise, solo mostrar mi experiencia al respecto del uso de las pautas de apreciación. Contarles que el currículum de enfermería está desarrollado en base a desempeños y por lo tanto también allí para nosotros es muy importante el desarrollo de rúbricas y pautas de apreciación para evaluar a nuestros estudiantes. Les voy a compartir ahora la presentación. Las escalas de apreciación como experiencia en el Moodle. Carla, me escuchan, ¿verdad? Sí, todo bien. ¿Y la presentación se ve? También. Listo. La primera diapositiva en el fondo quiere relevar algo que hemos conversado ampliamente en estos webinares que tiene que ver con el no volver al aula y del aula pasar a esta docencia semipresencial, que es lo que nos quedaría como experiencia después de este proceso intenso de pandemia que hemos vivido. Las pautas de apreciación que nosotros aplicamos en la escuela son distintas y varias en las distintas asignaturas. Cada profesor, ¿cierto?, se encarga de poner sus materiales y es lo mismo que yo me imagino que desarrollan en todas las escuelas. Les puse un ejemplo aquí. Esta es una pauta que, dejando de ser, puede ser muy perfectible, pero es un ejemplo para poder comenzar a mostrar cómo la subimos al módulo, cómo trabajamos con ella, con nuestros estudiantes. Y en general, como Carla también hizo dentro de su introducción, las pautas de apreciación presentan una utilidad para el profesor en el nivel de grado con que se cumple, porque permite apreciar o observar el nivel de cumplimiento del desempeño en una característica determinada que nosotros pongamos en esta pauta de apreciación, o el comportamiento que se quiere observar de los estudiantes. Entonces en esta pauta nosotros ponemos un conjunto de características que queremos evaluar, que son las que van hacia abajo como indicador, y las valorizamos a través de una escala que puede ser numérica, puede ser conceptual, ¿verdad? Y esta conceptualización también puede ser gráfica o descriptiva. Permite conocer actitudes, destrezas y habilidades de los estudiantes, y es por eso que una escala de apreciación es un instrumento que está definido como de observación. No obstante, la podemos aplicar en nuestros trabajos o informes que vayamos solicitando a los estudiantes. Esta conceptualización puede ser de 0 a 3, de 1 a 3, de 1 a 4, y es relevante también que nosotros definamos para el evaluador qué significa cada uno de estos puntos. Tienen ventajas, permiten realizar una evaluación completa de este estudiante, y las características más relevantes de estas pautas de apreciación es que son más específicas que las tablas de cotejo. Las pautas de cotejo son dicotómicas y son más básicas porque me van a permitir decir si hay una característica si está presente o no está presente. Pero la pauta de apreciación nos permite un nivel intermedio en el que nosotros vayamos más allá para poder apreciar el desempeño que está teniendo nuestro estudiante. No emite juicios de valor, que es lo que incorpora la rúbrica.
Y obviamente, como todo instrumento, debe planificarse con anterioridad para ver qué es lo que queremos evaluar o lo que queremos observar. Dentro de la experiencia con las pautas de apreciación en el Moodle, en esta experiencia completamente virtual que hemos tenido con nuestros estudiantes, hemos ido incorporando 12 experiencias. La primera es con la pauta entregada al estudiante y sin utilizar la planificación del Moodle con la guía de evaluación, porque así se llama en el Moodle. Y para ello nosotros les damos tarea a los estudiantes. Nuestras tareas evalúan la obtención de habilidades dinámicas en el cuidado a través de la aplicación del proceso de atención de enfermería, que esta es una herramienta que está netamente ligada con la disciplina, que no la voy a explicar ahora porque sería muy largo. Y en la práctica, en general, en la vida real, en el contexto real, estamos evaluando este proceso con desarrollos integrales, que es nuestra limitante a través del proceso virtual. Y también hacemos tareas para evaluar el proceso parcelado, para simular con simulaciones de enfermería, y para ello nosotros aplicamos en las tareas el estudio de caso, que en mi asignatura nosotros, para no mencionarlo como estudio de caso, lo llamamos como situación de enfermería. Entonces, para poder programar esta evaluación en el Moodle, activamos la edición en la plataforma, y con la edición activada vamos a agregar una tarea que la vamos a programar. Programamos la tarea, si la mayoría ha utilizado esta herramienta o no la ha utilizado, en la programación hay que ir poniendo, ¿cierto?, de qué se trata la tarea, qué es lo que aparece en la plataforma y puede ver el estudiante. Agregamos las instrucciones de la tarea, que esto también lo van a leer ellos, porque ellos también a veces nos resultan un poco escolarizados, y cuando no ponemos esta descripción, nos empiezan a preguntar a través de los foros qué es lo que tienen que hacer, porque no leen los instructivos. Nosotros subimos los archivos en esta sección, y además es importante que le aparece en el calendario al estudiante la programación. Cuando nosotros programamos precisamente cuando se inicia el que ellos pueden subir la tarea, desde qué fecha hasta qué fecha, les va a aparecer en el calendario de ellos cuál es el límite. Nos ha pasado aquí como dato anecdótico que hemos puesto, por ejemplo, 29 de junio, y al no ponerle 23:59, los estudiantes van a subir el 29 de junio a las 12 de la noche, y resulta que la tarea venció la noche anterior. Esto es un tema solamente de comprensión para ellos. Y después, cuando seguimos programando la tarea como punto 3, ya cuando hemos subido los archivos, aquí ustedes lo pueden ver, hay un instructivo de realización de la tarea, una pauta de apreciación, ahí está el nombre, porque este es un ejemplo que fui tomando de mi propio módulo de la asignatura, y la situación de enfermería que ellos deben leer. En este ejercicio que les estoy presentando aquí, no subí la pauta y se las quiero mostrar al final para que ustedes vean cómo es una pauta muy larga para presentarla aquí, por eso no la puse, y puse el otro ejemplo que aparece en la segunda diapositiva. Elegimos estos textos para que estos documentos, para que los estudiantes tengan la claridad de lo que tienen que hacer. Luego, continuando con la programación de la tarea, tenemos que definir los tipos de entrega. Nosotros podemos definir aquí que el estudiante no ponga un texto en línea, sin embargo, lo elegimos porque él podría eventualmente decidir poner el texto en línea para que nosotros lo veamos, pero habitualmente todos los estudiantes deciden subir archivos, enviar el archivo para que nosotros también podamos descargarlo. En el número 4, es importante que ustedes programen el tipo de retroalimentación, porque es importante en el momento de la calificación. Cuando nosotros programamos en el Moodle la tarea, cliqueamos todos estos archivos, porque nos da distintas opciones de retroalimentación. Ya sabemos por ellos mismos que para ellos de pronto les resulta un poco difícil comprender, por nuestro contexto de enseñanza, y por el criterio que tenga el profesor, a pesar de que nosotros lo estandarizamos en una pauta, a veces les cuesta comprender. Entonces, mientras más retroalimentación le escribamos al estudiante en la plataforma, para que él pueda ver los errores que cometió, es más fácil para comprender y mejorar su propio ejercicio.
Tenemos dos formas de evaluar a los estudiantes con las pautas de apreciación en el Moodle. La primera es sin programar la guía de evaluación o traspasar nuestra pauta de evaluación a la plataforma del Moodle, y es solamente entregándoles a través de los archivos descargables la pauta de apreciación. Si lo hacemos así, tenemos que elegir en la programación de la tarea que se ponga la escala, que es la escala USACH que está programada, elegir la puntuación máxima, que es el 7, poner la calificación simple directa para nosotros poder subir el archivo de retroalimentación que el estudiante va a descargar y leer, y de esta manera realizar la evaluación sin programar la pauta de apreciación en el Moodle. La segunda alternativa es programar la pauta de apreciación en el Moodle, y de la misma manera debemos elegir escala, la escala USACH que va de 0 a 7, pero no vamos a elegir calificación simple directa, sino que vamos a elegir guía de evaluación. Esto lo debemos guardar y pasar al paso de agregar pauta. ¿Cómo pasamos a agregar el paso de agregar la pauta en el Moodle? Vamos a la ruedita de la configuración, que está aquí. Tenemos que entrar en la tarea. Nosotros entramos en la tarea, en la edición, abrimos la ruedita hacia abajo y elegimos definir guía de evaluación. Al definir la guía de evaluación, nos va a aparecer esta pantalla en el Moodle, que es como la misma que vimos antes de la programación de la tarea, pero vamos a programar la escala de apreciación. Aquí yo puse algo como un ejemplo, que ponerle el nombre a la escala, ¿cierto? Y esto lo podría eventualmente leer el estudiante o solamente el evaluador, porque más abajo hay un clic que aquí no alcanzó a aparecer, un casillero que ustedes pueden ticar. Si lo tican, le va a aparecer esta descripción en la pantalla del módulo al estudiante. Si no lo tican, lo van a ver solo ustedes. Seguimos agregando la pauta y nos va a aparecer más abajo al ir agregando características. Aquí yo de nuevo puse la primera pauta de apreciación que tengo, que como les dije es siempre perfectible, pero cumple con las características de una pauta de evaluación. Y agregamos la primera característica que está aquí, la A, pusimos realizar reflexión ética en el tiempo solicitado. Esta es otra pauta para otro ejercicio, y la agregamos acá, en descripción para los estudiantes. Más abajo, en la descripción para los evaluadores, debería aquí aparecer que el nivel de logro que él debe poner es de 0 a 3 y qué significa cada uno de ellos. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La segunda característica les va a aparecer en la programación de esta manera. Ahí ya la primera está agregada. La segunda característica, como dice la flechita, que dice su análisis está construido en base a un texto claro, ustedes lo escriben en este casillero. Describen nuevamente la misma explicación de qué significan los niveles de logro para los evaluadores, y hay que cliquear aquí la puntuación máxima. La puntuación máxima en este caso de la pauta es 3. Ya la agregamos arriba, quedó grabada, y así vamos agregando, en este caso esta pauta que es más simple, y la puse para ponerla como ejemplo, tiene solo cuatro características de indicadores. Entonces esta pauta queda con 4 características de indicadores hacia abajo. La calificación avanzada, en la calificación avanzada que estamos desarrollando, aparece la pauta completa, aparece con la característica 1, la 2, la 3 y la 4 hacia abajo, y aquí está lo que deberíamos haber puesto en la anterior, que dice, descripción para los evaluadores, la puntuación será de 0 a 3 como nivel de logro, donde 0 es deficiente, 1 es regular, 2 es bueno y 3 es óptimo. Esta es la visión de la pauta para el estudiante, así la va a visualizar el estudiante, se ve hacia abajo completa, característica 1, característica 2, característica 3, la 4, y el estudiante va a poder ir visualizando. ¿Cómo lo ve el evaluador cuando va a calificar? Después que el estudiante sube su trabajo y el evaluador entra a la plataforma, despliega el trabajo de la tarea del estudiante, dice la plataforma para nosotros, voy a volver a la siguiente, la plataforma para nosotros aquí
tiene una pestaña que dice calificar todas las entregas y uno va estudiante por estudiante. Este ejemplo yo corté arriba el nombre del estudiante para cuidar su identidad. Y al evaluador le va a aparecer la pauta de evaluación o la guía de evaluación desplegada de esta manera, como vemos en el puntero láser. Y aparece la primera característica: realiza reflexión ética en el tiempo solicitado, su puntuación será como dice la pauta y el significado de cada una. Y aquí la ventaja de utilizar el Moodle es que yo puedo agregar la retroalimentación en torno a la narrativa. El estudiante en este caso, para este trabajo, tenía que desarrollar una narrativa, un texto que no tuviese más de 12 líneas, con un formato específico. Entonces el profesor va a ir a leer ese texto y puede verter su retroalimentación en torno al criterio que está evaluando en este espacio, que el estudiante lo va a poder leer directamente en el Moodle y agregar la puntuación. Yo en este ejercicio agregué la puntuación total al hacer la evaluación del trabajo, y una vez terminada esa evaluación, antes de guardar los cambios, puedo visualizar la nota que se ve acá. Si yo le pongo los 12 puntos que tiene la pauta, me da un 7, y además puedo agregar comentarios de retroalimentación. Esta ventana de la calificación tiene la posibilidad de visualizar en 3 opciones que están aquí. Esta que está desplegada aquí, este documento es un documento PDF en el cual ustedes podrían ir agregando comentarios, anexos. A mí me parece que no es necesario porque ya la retroalimentación está en este espacio, y también pueden marcar este otro menú, este otro link acá, y se les va a desplegar la ventana de esta manera, que está aquí abajo. Esta es la visión del evaluador. Entonces, de esa manera nosotros podemos agregar las pautas de evaluación. Esa es mi presentación, Carla. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Vamos a darle el paso entonces a Carlos, y después de la presentación de Carlos vamos a habilitar entonces el tiempo para las preguntas. Carlos, estás silenciado. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Ya, muy buenos días. Gracias, Carla, por la introducción. Gracias, Rosana. Rosana me ahorró un poco de trabajo aquí en explicar cosas de la plataforma. Yo voy a abordar el tema de las rúbricas, pero del nivel más de los primeros años, que es lo que llamamos el clima, o sea, el nivel como formativo no profesional, que por esencia es un nivel más contenidista, y las instancias para hacer cosas como aprendizaje activo en general se remiten a actividades como laboratorio o trabajo en grupo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo estoy usando en el contexto de esta pandemia las rúbricas en este nivel? Primero que nada, ¿por qué son útiles las rúbricas desde la perspectiva del estudiante? Las rúbricas son útiles porque ayudan a los estudiantes a convertirse en jueces más reflexivos sobre la calidad de su propio trabajo y el de los demás cuando trabajan en grupo, por supuesto. También cuando se utilizan rúbricas, eso guía la autoevaluación, ¿ya? Y la evaluación por pares. Y son más hábiles para detectar los problemas en el trabajo mismo y en el de los otros miembros de su grupo. Por otro lado, hay un cierto sentido de responsabilidad. Al tener esta guía, los estudiantes pueden repetir muchas veces esta práctica de evaluación entre pares, así que aumenta su sentido de responsabilidad. Entonces no están esperando el input del profesor, diciéndole si considera o no el profesor que ya terminó su trabajo, sino que en esta interacción va aprendiendo a interactuar con los pares y autoevaluar y dirigir ese trabajo. Por el otro lado, la perspectiva del profesor. ¿Por qué son útiles las rúbricas?
reducen la cantidad de tiempo que los profesores pasan evaluando el trabajo de los alumnos. Esto no es cierto si uno lo ve desde el punto de vista de trabajo grupal, porque como acaban de ver con Rosana, hay harto de retroalimentación en una rúbrica, ¿eh? Así que esto no es del todo verdad, excepto si se trabaja en grupos. Cuando en realidad los profesores ven que el trabajo se ha hecho bien, no tienen mucho que decir respecto al trabajo, ¿ya? Eso es un poco la idea de que esta autoevaluación por parte de los estudiantes. Por otro lado, las rúbricas brindan a los estudiantes comentarios más informativos sobre sus fortalezas y áreas que necesitan mejora. Es decir, el profesor tiene la oportunidad de, en el caso de los alumnos que no logran el rendimiento esperado, hacer una retroalimentación específica del descriptor en que el estudiante ha, digamos, no obtenido el rendimiento esperado. Por otro lado, los maestros aprecian las rúbricas porque se adaptan fácilmente a clases heterogéneas. Y eso es un poco lo que voy a mostrar ahora del tipo de actividad que puede ser aplicado a muchos tipos de clases. Entonces, obviamente para explicar esto de las rúbricas en el contexto de uso en Moodle, lo vamos a hacer con un ejemplo, que es aplicable tanto para clases presenciales como para este periodo de docencia remota. ¿Ya? Y hay algo que nuestros amigos de la Facultad de Economía deben sentirse muy identificados, que es un tipo de actividad que se utiliza mucho para presentación de negocios, que es una actividad grupal que se llama pechacucha, que es la traducción, digamos, al español de un término en japonés, que fue una persona japonesa que inventó este término. Y este tipo de actividad la vamos a evaluar con el uso de rúbrica. Entonces, ¿qué consiste la actividad pechacucha? Es una presentación que es de máximo 20 diapositivas, en que tiene una restricción de tiempo, que la persona no puede demorarse más de 20 segundos en cada una. Es decir, una buena pechacucha debería durar 6 minutos y 40 segundos en total, y habitualmente a los estudiantes se le da la instrucción que traten de dividir como su presentación en 4 capítulos, y, y esos capítulos cuentan con 5 diapos que expliquen un concepto. Entonces así tiene una manera como de organizar la narrativa que van a contar en este pechacucha. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto en el contexto de un típico curso formativo en que tiene bastante contenido? Entonces, lo tradicional, como ustedes saben, de un curso en que hay mucho contenido, es que tenemos el formato de clase tras clase y al final de una unidad tenemos una evaluación. Entonces, lo que yo he hecho como estudiante es darle la alternativa de hacer algo que tiene doble función. Por un lado, sirve para estudiar, ¿ya? Que es, yo les entrego las diapositivas de las clases pasadas y les digo, ya, usted grupo tanto va a tener que elegir dentro de los temas de una clase, que una clase, bueno, es bastante largo, pero elige un tema y dígalo y prepare una presentación pechacucha. Si estuviéramos en una situación presencial, dejaríamos una sesión de cátedra para que ellos presentaran, y como ustedes pueden ver que está la restricción de tiempo, en realidad sería bastante fácil de hacer una sesión normal, porque una hora y media de clase en tiempos normales da para presentar varios grupos, y uno podría, por ejemplo, dividirlo en 2 clases para que presenten todos, o bien darles la instrucción de que se va a elegir al azar. ¿Ya? En el caso de la docencia online, lo que yo he hecho es que ellos, utilizando estas mismas herramientas que estamos utilizando como Zoom, por ejemplo, se reúnan en una sesión de clase vía grupos de Zoom, o bien, independientemente de ellos, para que le den forma al pechacucha y pueden utilizar el mismo Zoom para grabar la presentación. Entonces la idea es que uno, si lo hace de esa manera, uno va a tener un montón de videos y los puede poner en una sesión, en una actividad de Moodle tipo tarea, y después uno los puede evaluar. Entonces lo interesante de esto, que esto puede contribuir a la evaluación, como muestra el esquema acá, final de esa unidad. ¿Ya? Entonces darle un porcentaje
relevante de la evaluación de si esa unidad se va a evaluar con una prueba global, que es un porcentaje importante, o sustituir totalmente la evaluación tradicional, individual, por esta evaluación de tipo colaborativa grupal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve una rúbrica de Pechacucha? Esta es una rúbrica de Pechacucha presencial, ¿ya? En que evalúa varios aspectos. Por un lado tiene lo típico de una rúbrica, que son los criterios que uno va a evaluar. Tiene un puntaje, en este caso de escala de 1 a 4, con niveles de rendimiento, y tiene los descriptores asociados a cada uno de esos niveles de rendimiento que uno va a evaluar en la presentación. Ahora, obviamente dentro de estos, como este es una rúbrica general, no es aplicable, ciertas cosas no son aplicables dentro del contexto de las clases remotas. Entonces ahí yo muestro algo que tiene que ver con la gesticulación, el contacto visual. Esto lo van a entender mucho la gente del área de negocios, porque eso también se evalúa el desplante que uno tenga para vender una idea, ¿ya? Esto es parecido al pitch elevator, actividades que utilizan también en el mundo de los negocios, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cómo esto uno lo lleva a la rúbrica Moodle? ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro sitio en Moodle, lo virtual, y en general, aquí, al igual que Rosana, esto lo vamos a hacer vía una tarea, que en este caso, ustedes ya saben a esta altura que uno elige el tipo de actividad a través de la opción en la ruedita, que es activar edición. Uno se va a elegir tarea como recurso, y no va a haber los otros detalles que ya los mostró Rosana, pero uno en este caso en particular, como se trata de subir un video de una presentación, que es un video bastante chico, menos de 100 megas, así que estamos dentro de la capacidad del servidor, uno elige el tipo de archivo aceptado. En este caso uno lo pone por default, acepta cualquier cosa, pero uno puede poner la restricción que sea un video particular del cual hay muchos formatos posibles, depende del computador. Pero en el caso del Zoom genera video de tipo MP4. ¿Ya? En este caso pusimos la restricción que el tipo de entrega sea solamente un archivo. Y donde hay diferencia aquí con lo que mostraba Rosana es el método de calificación. En este caso Moodle ofrece la opción de rúbrica. ¿Cómo se ve? Bueno, una vez que creamos esto, lo guardamos y ahora podemos ingresar a la tarea para definir la rúbrica, ¿ya? Entonces aquí se llama tarea demo. Vamos a entrar a tarea demo. Y cuando estamos dentro de la tarea, en la ruedita, que es contextual, esta ruedita de configuración, ahora nos ofrece alternativas o configuraciones que tienen que ver específicamente con esta tarea. Y dentro de las opciones, hacemos clic en la ruedita, aparece el definir una rúbrica. Entonces, la imagen que está en la parte superior corresponde a la opción por default que nos da Moodle, que nos da un criterio sin nombrar y nos da 3 niveles, que serían, aquí en Moodle se llaman los niveles, nosotros los llamamos los criterios. Entonces, lo que hay que hacer primero es agregarle un nivel para hacerlo, por ejemplo, como en la rúbrica que acabamos de ver para el Pechacucha, hacerlo, ajustar para que pueda caber nuestra rúbrica que tenemos previamente. Otra cosa que se me olvidó mencionar, lo bueno de las rúbricas, que si uno busca en internet por actividades, hay muchas rúbricas disponibles, así que fácilmente adaptable. Lo ideal es que esto uno lo pudiera conversar bien con los profesores que forman parte del mismo curso. Bueno, y así, ya como pueden ver, ya puse en mi rúbrica el criterio número 1, que se llama idea principal, con sus distintos niveles de desempeño y con los descriptores asociados a cada uno y el puntaje que yo le puedo dar. Yo puedo variar el puntaje, qué sé yo, si no quiero que sea una cosa lineal, sino que darle más
más puntaje al nivel más superior, por ejemplo, eso yo lo puedo definir. Muy bien, y ahí está mi rúbrica. Y queda la rúbrica lista para ser usada. Esta es la visión del profesor. Yo puedo eliminar esta rúbrica, la puedo reciclar, inclusive en otras tareas, y la puedo editar. Ahora, ¿cómo ve esto el estudiante? Lo interesante de esto es que el estudiante conoce a priori, cuando se entra a la descripción de la tarea, que aquí, para efectos de la presentación, no le puse ninguna descripción porque estaría como arriba de la pantalla, ¿ya? Pero uno le puede poner la descripción, así como Rosana puso, además de la descripción, archivos que detallan la actividad. Aquí no puse nada, pero simplemente para mostrar esta parte que tiene que ver con que el estudiante ve la rúbrica, ¿ya? Entonces, aquí no aparece la rúbrica entera porque no me da la pantalla para que lo puedan ver, pero están todos los criterios con sus distintos descriptores, ¿ya? Entonces el estudiante puede ver. Bueno, una vez que los estudiantes han subido la tarea en el plazo que le hemos definido, al profesor le aparece una pantalla de evaluación, ¿ya? Entonces aquí tengo mi usuario dummy, digamos, mi usuario que se llama usuario test, que es el que utilizo para probar mis actividades en el Moodle del punto de vista del estudiante, para poder ver que las cosas funcionan bien. Entonces, aquí la manera en la cual físicamente uno le asigna el puntaje no es escribiendo nada, sino que aquí, bueno, no se nota mucho, pero uno tiene que hacer clic sobre, sobre los descriptores para asignar el puntaje, ¿ya? Y aquí hay un cuadrito donde uno puede poner un texto, puede poner una retroalimentación específica de ese criterio, ¿ya? Pero básicamente uno hace clic sobre, aquí hace clic sobre 4, aquí hace clic sobre 3, y así queda marcado eso, y eso automáticamente le asigna un puntaje que se pondera en una escala de 1 a 7, ¿ya? Eso después uno lo podría cambiar inclusive. Entonces, eso es básicamente a nivel de formación inicial de cualquier carrera en que básicamente contenido, y aquí yo tengo una actividad muy útil que sirve, y quiero llamar la atención, no solamente sirve para evaluar, sino que sirve para que los estudiantes estudien nuevamente el contenido que ya pasó de la clase. Eso sería todo. Gracias, Carla. Fantástico, muchas gracias, Carlos. Gracias a Rosana también. Muy claras las dos presentaciones y los dos ejemplos, además muy distintos, pero con elementos que son similares. Y claro, hay que darse el tiempo, eso lo sabemos, ¿cierto?, de darse el tiempo de conocer mejor también la plataforma y explorar estas posibilidades que el Moodle nos entrega. Ahora vamos a habilitar entonces el espacio para preguntas. Ya hubo algunas que salieron aquí por el chat, pero si ustedes levantan la mano, les podemos asignar entonces el turno para que las hagan directamente a los expositores. Así que vamos a comenzar con la pregunta de Roberto Rubilar. Roberto. Tratando de habilitar el micrófono. Roberto, ¿me escuchas? No sé, algo pasó ahí con el micrófono. Andrea, ¿tienes también la mano levantada? Puedes comenzar con tu pregunta. Hola. Bueno, primero agradecer a Roxana y a Carlos por la presentación y por la instancia. Y quería preguntar a Carlos, en el caso de la aplicación del Pachacucha o Pechacucha, si las presentaciones que sube el profesor se han dado como clase previamente a los estudiantes, o tú subes las presentaciones y a partir de eso los estudiantes en la misma clase generan la presentación del grupo. ¿Podrías explicar un poco más eso, cómo es la dinámica? Ya, gracias, Andrea, por tu pregunta. Ya, en realidad esa parte es un poco más complicada, porque ¿qué fue lo que yo hice? ¿Ya? Eh, Obviamente uno tiene sus PowerPoint y a veces como que pesan mucho, entonces andar distribuyendo eso es medio complicado. Entonces, ¿qué es lo que yo hice?
para evitar, como a uno le interesa que el estudiante sea capaz de resumir estas ideas y contarle una narrativa corta, no quiero que pierdan mucho tiempo en el diseño gráfico, esas cosas. Entonces lo que hice fue traspasar todas mis presentaciones PowerPoint a un Google Drive, al formato Google de presentación, que es el equivalente al PowerPoint, y se los dejé disponible para ellos. Y hice que sus pesacuchas fueran una plantilla hecha también en Google Drive. ¿Cuál es el objetivo de eso? Ahorrarles trabajo y que simplemente tomen como material gráfico las mismas diapositivas que yo usé y tomen de ahí y las copien y las peguen en su presentación Drive. Eso ahora el tiempo de que anden buscando material, ahora el tiempo que bajen la presentación PowerPoint de alta definición del profesor, de que pesa 20 megas y resulta que algunos de ellos tienen solo teléfono, ¿ya? Eso utiliza. Así que esa es más o menos la dinámica para construir. Trato de ahorrarles tiempo en la parte gráfica, porque los estudiantes aquí con las presentaciones todos se ponen diseñadores gráficos. Y ese no es, digamos, el objetivo del profesor. El objetivo es que sean capaces de resumir un contenido y explicarlo de manera, digamos, fluida en esta restricción del tiempo. Bien, gracias Carlos. Ahora sí, profesor Roberto Rubilar. Profesor, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Ahora No sí. sé si estoy con audio Sí, ahora. sí, sí. Mi preocupación es la siguiente. Yo tengo un nivel de dominio del Moodle, la versión original que tiene la universidad. Quiero saber si estas herramientas están disponibles en esa versión original o solamente en la última versión 2.0. Sí, Carlos. Yo puedo responder. La versión original, no, esto es en las rúbricas y lo que mostró Rosana caen dentro de la categoría de métodos de calificación avanzados. Y esos solamente están disponibles desde la versión 3.1 en adelante. El antiguo Moodle de la universidad, que era 2.7, no los tiene, solamente de las 3.1. El actual Usage virtual, si no me equivoco, es 3.7 y vamos desde ayer, no, anteayer en la versión 3.9 de Moodle. Eso le puedo decir al respecto. Muchas gracias, muy amable. Bien, tiene la palabra profesor Enrique Silva. ¿Me escuchan bien? Sí. Buenos días. Buenos días. En realidad son tres preguntas. La primera es, no me quedó bien claro el libro de calificaciones, cómo opera el libro de calificaciones. La segunda pregunta bien puntual es que generalmente uno está sujeto a recorrecciones. Entonces, ¿cómo se pueden incorporar las recorrecciones a la rúbrica? O a la corrección, mejor dicho, a la puntuación. Y lo otro es que tampoco me quedó claro cómo se operativiza la entrega con atrasos debido a esta circunstancia que a veces uno puede aceptar entregas atrasadas pero con una cierta penalización. Bien, no sé quién quiere responder a alguna de las preguntas. Yo puedo responder, pero quiero dejarle que hable Rosana también. Sí, bueno, yo puedo responder la segunda pregunta, que ya había escrito algo en el chat. No sé si es el mismo profesor que hizo la pregunta en torno a cómo en el fondo permitirle al estudiante subir entregas fuera de plazo. En forma individual, el Moodle tiene la opción de buscar al participante. Supongamos que sea, no sé, Lucía Castillo, que le escribe al profesor, ¿cierto? Profesor, me atrasé, tengo el módulo cerrado para subir mi tarea. Habitualmente uno le pide justificación a los estudiantes y queda a criterio del profesor si le permite o no le permite la entrega.
El Moodle permite en la ficha individual del estudiante buscar la tarea y permitirle al estudiante el acceso de abrirle solamente la tarea a este estudiante. Asimismo, los cuestionarios, las pruebas, en forma individual a un estudiante uno puede permitirle el acceso para subir su trabajo. Y las penalizaciones, en el fondo también, si yo considero una penalización en mi pauta, en que el estudiante tenga absolutamente claro que si se atrasó en entregar el trabajo, yo lo voy a penalizar, lo puedo hacer. Si no está claro, queda a criterio del profesor permitiéndole la entrega al estudiante si lo evalúa de la misma manera o no, pero ese criterio tiene que quedar claro. Al igual que cuando nosotros les recibimos trabajos en el aula o en la universidad, le definimos en el instructivo si él entrega su trabajo fuera de plazo, si va a tener opción solamente a la nota máxima 4 o va a tener algún otro tipo de penalización, si una décima, 2 décimas, etc. Eso es lo que yo puedo responder. En torno al libro de calificaciones tiene allí una modalidad de trabajo que no sé si Carlos la puede explicar. Ya, el libro de calificación es una parte media confusa del Moodle, ¿ya? Porque uno habitualmente, uno nunca como se mete ahí, y por ejemplo, lo que yo hago, yo bajo el libro de calificación en Excel y tengo mi Excel aparte, porque hay decisiones que uno tiene que tomar, por la típica, la escala con punto base de 1, ¿ya? Entre 0 y 6. Ya hacer eso en Moodle es medio complicado, yo no lo sé hacer. Pero simplemente lo que hago es pongo todas mis escalas entre 0 y 6 y aparte en un Excel le sumo el punto base. Ahora, dicho eso, el problema que tienen las rúbricas en este contexto del Moodle actual es que la rúbrica en realidad no es hacerle un favor pobre a la rúbrica, convertirla en escala de 1 a 7, ¿ya? Porque en realidad lo que la rúbrica debería hacer es alimentar más lo que es el perfil de competencia del estudiante, cómo va logrando esas competencias. Ahora, a partir de la versión 3.1 de Moodle, Moodle permite incorporar lo que se llaman los marcos de competencia, ¿ya? En el sitio web de UVirtual, de hecho yo he subido a nivel de administración varios marcos de competencia que son interesantes, los pueden ver, les van a aparecer ahí por la escala, pero eso no tiene ningún sentido si uno no lo asocia a algo que habitualmente las carreras no tienen, que es un plan de aprendizaje, que es cómo esas competencias se van adquiriendo a lo largo de la carrera. Entonces, en principio, todas las actividades de Moodle, o bien la nota que uno pone de algo presencial y lo pone al libro de calificaciones de Moodle, uno lo podría asociar a un plan de aprendizaje de competencia. Entonces a mí me llama mucho la atención eso porque sería una manera de darle más un contexto de cómo las actividades que son más de contenidistas en los primeros años pueden contribuir al perfil de egreso. Entonces, por ejemplo, este Pechacucha, claro, es un pechacucha de los contenidos de mi clase de segundo semestre, pero como también tiene que ver con presentación, con trabajo en grupo, eso contribuye al perfil de egreso de la carrera, ciertamente en los aspectos que tienen que ver con esas competencias que podemos desarrollar. Sería muy interesante, pero esto requiere un acuerdo a nivel de carrera, de que se echara un vistazo a qué actividades contribuyen a ese perfil y uno le puede poner, si uno define este plan de aprendizaje, le puede poner que esta actividad contribuya a ese aspecto de la competencia. Entonces, en ese sentido es mucho más útil la rúbrica, ¿ya? Porque muchas veces tiene que ver con apreciación. Recordemos, aprovecho de recordar que lo que usamos en las universidades chilenas, los SST, los perfiles de egreso, qué sé yo, es solo una parte de un marco de competencias que fue copiado de Europa. Y en el marco en Europa, perdón, existe un marco general de cualificaciones profesionales para la gente que egresa de las universidades, y eso se refleja al interior de las universidades europeas como un marco de competencia. Entonces, lamentablemente aquí en Chile copiamos como un tercio nomás de la historia de Europa, de los SST, ¿ya?
Entonces quedamos un poco en el aire. Entonces la rúbrica sirve para eso, para informar a cómo se va desarrollando cada estudiante dentro de su marco de competencias, ¿ya? Pero eso da para otro seminario, así que no le voy a dar más la lata. Bien, gracias. Tenemos 3 preguntas más. Sergio Díaz, profesor Sergio Díaz. Escuchamos. Gracias por la presentación. Yo he trabajado con rúbricas varios semestres, pero nunca había trabajado con Moodle, entonces ahora estuve buscando ahí cómo hacer rúbrica antes de esta presentación, y tuve la duda, que es la pregunta que quiero hacerle a Carlos, porque no supe cómo entrar desde la vista del alumno. Entonces, claro, estuve probando, mirando, pero no me atrevía a ingresar la rúbrica por eso, porque esto que la presentación de Carlos dice el alumno DAMIC va a poder ver eso, no sé cómo se ve en Moodle. En el Moodle hay que tener la opción arriba en el perfil, en donde tenemos el nombre, hay una opción que dice cambiar mi rol. Cuando tú eres el profesor gestor o profesor también, se despliega un menú al lado de tu nombre y el último dice cambiar de rol. Y ahí puedes tú pinchar, ver el Moodle como estudiante y buscas cómo se ve la visión de estudiante. En la programación también te permite programar el Moodle sin abrir el ojito, de tal forma que los estudiantes no lo vean y tú puedas revisarlo con ese rol de estudiante antes de visualizarlo. Siempre oculto, y si no quedas satisfecho no lo usas, pero en general el Moodle te permite crear tareas, crear talleres y tenerlos ocultos y revisarlos de esta manera. Eso. Sí, Rosana tiene razón, pero siempre es bueno, digamos, tener la experiencia real, ¿ya? Que es tener una cuenta adicional del USACH, ¿ya? Otra cuenta de email y tenerlo ingresado como estudiante, o hacerle a un colega con el cual comparte el curso, darle el rol de estudiante para que pruebe si la cosa funciona o no, ¿ya? Tengo otro tip. Digamos, eso es como de ultimate demo, ¿ya? Es realmente tener el rol de estudiante real, digamos, porque hay cosas que a veces no funcionan bien. Sí, en la ruedita de tarea, cuando uno entra a la tarea y la terminaste de programar, está oculta, puedes entrar en la ruedita de tarea y ir a los permisos. Yo pedí que me dejaran de gestor, porque trabajo con un equipo de profesores, entonces para poder tener acceso a la programación completa pedí que me dejaran como gestor. Entonces al entrar a los permisos se te despliega una lista de actividades en HTML y en alguna dice permitir subir el trabajo, entonces permitir subir tarea, y ahí solamente está autorizado el estudiante. Tiene un signo más, tú lo pinchas y te agregas como gestor. Entonces, puedes practicar tú subiendo la tarea y visualizando la actividad si realmente funciona o no funciona como estudiante. Esa es otra manera de hacerlo. Bien, la siguiente Muchas gracias. pregunta, Lorena López y luego Edmundo Leiva. Lorena. ¿No se activa el micrófono? ¿Y ahí? Ahí. Ya. Bueno, quisiera agradecer las presentaciones. Lamentablemente la de Rosana no pude estar muy concentrada, me llegaron otras cosas. Y les quisiera preguntar, sin embargo, les quisiera preguntar un poco en términos de
¿Cuáles son los resultados que ustedes observan al utilizar estas actividades y estas formas de evaluar? Si los estudiantes están logrando avanzar más en el dominio de su competencia, su nivel de desempeño, y ellos se van apropiando de su propio aprendizaje, y si la calidad de ese aprendizaje podríamos decir que es mejor. Como, por ejemplo, la misma actividad del Pechacucha, ellos lograron asentar nuevos contenidos realmente contextualizados que puedan tener, usarlos, porque de eso se trata, ¿no? Niveles de desempeño. El desempeño, yo uso esas cosas nuevas que estoy aprendiendo. Si se logra avanzar hacia esa dirección, ¿cómo lo han visto? Ya, en mi caso, bueno, Rosana también tiene algo que decir al respecto, pero en mi caso hay dos respuestas posibles. Una, la respuesta corta es que no sé, porque entramos en paro. Ya, di la tarea justo antes de entrar al paro, así que no sé. Ahora, lo que quiero decir es que la respuesta larga. Claro, lo que dice Lorena es cierto. ¿Cómo uno sabe que esto realmente sirve, digamos, para que no simplemente, la palabra que se usa en la educación, no simplemente tributar al perfil, sino que realmente sea algo efectivo? Ahí hay dos cosas. Está la respuesta como formal, es que uno tiene que evaluar el instrumento, qué sé yo, pero también está la respuesta humana, sociológica, que es que tiene que haber una discusión a nivel de la carrera. No puede ser que simplemente la instrucción a nivel de una carrera sea usted pase la materia, ¿ya? Sino que es cómo las actividades que usted va a hacer realmente contribuye a ciertos desempeños, que no sea simplemente sacarse buena nota. Porque lo que pasa que hay muchas maneras de sacarse buena nota, ¿ya? Y no necesariamente eso significa que los estudiantes tengan un nivel alto de desempeño, porque si hay algo que hay que admitir de los estudiantes de primer año que me toca recibir, que ellos son maestros de las pruebas estandarizadas. Si hay algo que ha hecho bien el sistema educativo chileno, es entrenarlos a tener muy buenas estrategias para las pruebas estandarizadas. La pregunta que me hago yo como neurocientífico, ¿ya?, que esa es mi área de trabajo profesional, es que ¿qué tiene que ver eso con el aprendizaje? Y con eso no estoy desmereciendo la prueba estandarizada. De hecho, la prueba estandarizada, si uno lo utiliza como herramienta de evaluación y no como de calificación, es muy útil para hacer, por ejemplo, algo que en neurociencia cognitiva se llama retrieval practice, que es práctica de recuperación de información desde la memoria en distintos contextos, qué sé yo. Pero falta esa discusión. A mí me falta mucho esa discusión a nivel de cada carrera. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es el desempeño que nosotros esperamos de los estudiantes? Y seguramente, pero a nivel del que estoy yo. Esto se va volviendo algo más concreto cuando pasamos al nivel más profesional, que seguramente Rosana tiene algo que decirnos al respecto. Sí, quisiera mencionar que en la presentación que hice, que lamentablemente Lorena no la pudiste ver, pero traté de mostrar cómo en realidad lo hacemos. O sea, como se hace el ejercicio en la asignatura para el tercer año, estamos tratando de hacerlo tal cual como lo hacemos en la realidad, como lo hacemos en el aula, en lo presencial. Entonces nosotros le pedimos un trabajo al estudiante, lo evaluamos, se lo entregamos retroalimentado y vamos viendo su progreso. Tengo la misma respuesta que Carlos en torno a ver si el ejercicio que estamos haciendo a través del Moodle, tratando de hacerlo igual como lo hacíamos en el aula, tiene muy buenos frutos, porque los chiquillos entraron en paro. Entonces, la primera tarea estaba concadenada, entre comillas, con el resultado de la segunda, y ellos requerían la retroalimentación para ver el resultado, y ellos se fueron a paro. Entonces, estamos en espera de ver ese resultado. Quisiera agregar algunos puntos en torno a lo que en torno a la discusión que intentó generar Carlos en torno a que los chiquillos vienen, él los recibe en primer año, ¿cierto? Y los recibe con una estructura mental de aprendizaje con pruebas estandarizadas. Bueno, a nosotros también nos pasa, y ya en tercer año todavía vemos eso cuando vamos a revisar las pruebas. Ellos quieren tener todos la misma valoración en torno a
un trabajo, y cuando hacemos estos trabajos que son de presentaciones o de aprendizaje activo en el aula, a veces se nos complica un poco porque ellos quieren ser evaluados todos con la misma vara, y es por eso que hemos entrado en este ejercicio de poner las pautas de apreciación, de poner las rúbricas, como para estandarizar un poco el tema. Y decir que las pautas siempre tienen que irse mejorando, o sea, de acuerdo a los resultados que vayas teniendo cada año, ir mejorando el instrumento. Eso en mi escuela lo hacemos, tratamos de que haya un comité que las revise para que tener mejores resultados. Eso es lo que podría responder. Gracias. Bien, la última pregunta, Edmundo Leiva. Profesor Edmundo, ¿nos escucha? Profesor Edmundo Leiva, veo que tiene el micrófono activado. Sí, sí, Ya, fantástico. sí está activado. Está activado. Muchas gracias a Carla, Roxana, Carlos. Mira, mi pregunta tiene que ver un poco con la experiencia de los panelistas, que tiene que ver con la evaluación formativa. Este semestre, digamos antes del paro, estaba aplicando evaluación por incentivos, ¿ah? De alguna forma tratando de usar estos conceptos que tiene Francisco Mora, que es un doctor en medicina y neurociencia, que habla de la neuroeducación. Él contaba que hay estudios, en vez de pensar el tema de vigilar y castigar, que muchas veces se nota muchas veces en nuestras rúbricas, en nuestro tema de que si lo hizo mal, bajar puntos y cosas de ese estilo, probar un poco la línea positiva, más bien dentro de la psicología positiva, de buscar cosas que la gente lo motiven. Y he generado varios ejemplos, pero en otros momentos tal vez se puede hablar de eso. ¿Qué les parece a ustedes? Porque la evaluación formativa para mí no me funciona, porque dado que todo el mundo está con el paradigma de la prueba estandarizada, si uno tiene una evaluación formativa, muchas veces la gente no lo toma en consideración, la salta, porque me parece que no le agrega ninguna nota. Entonces, cambié un poco el tema de dar décimas de nota a alguna evaluación que viene más adelante, que es sumativa. Entonces, de alguna forma voy como preparando el tema, y hasta ahora, digamos, de manera más bien experiencial me ha resultado bien. Y bueno, he tratado de aplicar este tema, un poco el diseño de la experiencia, el tema de la emoción positiva, tratar de usarla. Y resulta de que quiero, yendo a la pregunta misma, ¿cómo van sus instrumentos? ¿Cómo le ha ido a ustedes con el tema más bien del refuerzo positivo? ¿Lo han utilizado? ¿Han utilizado las rúbricas para eso? Un poquitito la experiencia en eso me gustaría aprender de ustedes. No sé si está claro la pregunta. No sé quién va a responder, Rosana, Carlos. Yo puedo responder. Sí. Ya, es que, bueno, esto me toca a mi área, ¿ya? A ver, vamos a ir de lo simple a lo complicado. Yo diría que en los últimos 5 años se ha fundado una nueva disciplina que se llama ciencia del aprendizaje. Después de que la neurociencia tuvo un boom, de que, wow, sabemos cosas del cerebro, nos dimos cuenta a poco andar de que en realidad no se sabe muchas cosas del cerebro, y es difícil extrapolar de lo que le pasa al ratoncito a la conducta humana, ¿ya? No solamente en términos de la conducta en sí mismo, sino que en esta cosa de la educación. Así que yo no soy un profeta de la neuroeducación ni nada por el estilo. No obstante, sí hay que reconocer de que, y eso así lo reconoció la revista Nature, por ejemplo, que fundó hace poco tiempo, hace, no sé, menos de 5 años, la revista Nature Science of Learning, ¿ya? En que hace la siguiente declaración.
No sabemos cómo funciona el cerebro en esto de la educación, no conocemos detalles dispersos, pero sí hay que reconocer que las evidencias vienen de cosas que mejoran el aprendizaje de distintas áreas, de la psicología cognitiva, de la neurociencia cognitiva, de la educación misma, de la práctica del docente en el aula, de la neurociencia dura como la que yo hago, que es medir la neurona. Entonces, todo eso puede contribuir a que nosotros mejoremos nuestra práctica docente y entender el aprendizaje. Ya. Entonces, esto es algo relativamente nuevo. Dicho eso, hay evidencias que desde estas distintas disciplinas que muestran que mejoran el aprendizaje. El mundo dijo algunas cosas, el clima emocional, el ambiente positivo, sí, ¿ya? ¿Cómo llevamos eso a la sala de clase? Difícil, ¿ya? Porque eso depende mucho del profesor. Yo les puedo pasar un tip, pregunten a las profesoras parvularias, ¿ya? Ellas, eso lo tienen cachado hace tiempo, ¿ya? Entonces, si quieren eso. Refuerzo positivo, sí, uno lo puede ver inclusive desde el punto de vista más etológico, de que puede ser algo tan simple como llegar un día a la sala de clases con un paquete de galletas para todos, gigante así, y eso les va a cambiar y va a gatillar la atención de los estudiantes por 20 minutos fácil. Uno no lo tiene que hacer todas las veces porque se genera lo que se llama habituación. Más bien lo que uno tiene que decir es jugar a aumentar la expectativa del estudiante, que si el profesor va a llegar o no con galleta ese día. Entonces, eso, la expectancia también aumenta la atención de los estudiantes y un montón de cosas. Entonces, eso tiene que ver, y gracias para el mundo por tocar el tema. Hay un montón de evidencia que muestran las cosas que mejoran el aprendizaje. Las pruebas estandarizadas, ¿cómo uno las puede utilizar sabiendo que es algo que es cómodo para nosotros? Haciéndolos coherentes con ese tipo de evidencia. Por ejemplo, en mis cursos de este año, lo que yo estoy haciendo es, en todas las clases, hago una prueba de entrada de la materia de la clase. Una prueba fácil que es una prueba corta, 6 preguntas alternativas, individual. Ok, en general a los estudiantes les va mal, ¿ya? Porque los estudiantes no estudian para la clase a clase. Pero es una manera de forzarlo a que al menos un porcentaje de ellos lo haga. Al final de la clase, aprovechando los grupos Zoom, yo lo hago que hagan la misma prueba, pero en grupo. Y en general a todos les va bien. Ahora, tengo un resultado experimental que no sé por qué, generalmente estudiantes que van entre el rango de 4 a 5, tienden a no dar el segundo intento, y estudiantes que están en el rango de 6 a 7, en el primer intento siempre lo dan. Ahí no sé cómo explicar esos datos preliminares, ¿ya? Es como lo que se llama en etología la desesperanza aprendida, ¿ya? Me conformo ahí con nada porque me puede ir peor, ¿ya? A pesar de que hacerlo en grupo, ¿ya? Pero eso apunta, para cerrar, digamos, esto, a algo que se sabe de mucho tiempo de la psicología cognitiva, ni siquiera neurociencia cognitiva, es mucho más antigua, que repetir es bueno, pero repetirlo de distintas maneras. Y si más encima yo le pongo la cosa social de que los estudiantes se juntan a discutir, eso va a tener una ganancia. Claro que aquí la ganancia uno lo mide como una calificación que es un pobre indicador, una escala de 1 a 7 de lo que están aprendiendo. Así que, pero si no lo hago, el estudiante universitario no hace nada. O sea, uno tiene que jugar como con eso. En realidad, eso los mantengo estudiando, clase a clase de lo que estamos viendo, los mantengo haciendo actividades colaborativas con los estudiantes, con una pequeña recompensa que es la nota. Y eso después le va a valer un porcentaje respecto a la prueba global de esa unidad. Ok. Pero es una manera, porque los que tenemos cursos en que tienen que leerse un libro gordote como el de fisiología, ¿ya? Como 300 páginas por PEP, es un problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo los hago que ellos lo estudien? No el día anterior, porque eso es imposible, y lo único que va a reforzar es memoria a corto plazo, es distribuyendo la práctica de estudio. Y como ellos no saben estudiar todavía, una manera de forzarlo a que distribuyan la práctica de estudio es con estas pruebas estandarizadas. Entonces, es el lado positivo de la prueba estandarizada, que puede ser como una herramienta de estudio. Eso. Gracias. Muchas gracias.
Bien, ¿Puedo muchas aportar, gracias. ¿puedo Sí, aportar, Carla, cortito, desde la experiencia en lo formativo? sí, claro. Eh, Cosas que me han sucedido. Pusimos un foro al inicio de esta formación virtual. El foro decía claramente en las instrucciones que simplemente por participar se les iba a entregar, ni siquiera ponderar el tipo de intervención, se les iba a regalar una décima, solamente por participar al final de la asignatura. Sabes que no lo leyeron y empezaron a preguntar si era obligatorio. Ni siquiera consideraron que se les iba a dar una décima solamente por participar. Esa es la primera experiencia en torno a lo formativo. Luego, bueno, y que participaran en ese foro y en los siguientes, que no eran obligatorios, ha sido realmente y literalmente un parto. De ahí en adelante, solo preguntan, profesora, ¿es obligación? ¿Cómo lo va a evaluar? En el bien entendido en que en cada foro les ponemos un instructivo que dice, estimados estudiantes, la participación en este foro es colaborativa, de tal forma que todos, ustedes y nosotros, podamos tener un aprendizaje colaborativo. Seguir explicando y reforzando en el camino que eso es parte de la docencia virtual, es parte de su propia formación. Ha sido realmente difícil de entender y creo que pasa por este comentario que hizo Carlos en alguna de sus intervenciones, que tiene que ver con la formación de los estudiantes, que pasa por esta necesidad de obtener la nota y es como que no ven cuando la importancia de eso. Sí, muchas gracias a ambos. Yo creo que lo que han mencionado, digamos, coloca otro punto ahí en tensión que tiene que ver con que esta respuesta que estamos recibiendo de los estudiantes ahora refleja algo que no es solo, digamos, propio de la educación virtual, o sea, nos estamos dando cuenta ahora. Pero durante la educación presencial siempre hemos sabido que los estudiantes tienen problemas, por ejemplo, de autorregulación, que les cuesta estudiar, que no tienen muchos hábitos de estudio, que están muy acostumbrados al tema de el premio, el castigo, estudiar para la nota el día antes. Entonces, en ese sentido, creo que todo lo que logramos avanzar durante este tiempo de clases virtuales nos va a permitir también mejorar después la docencia virtual y entendiendo el proceso de docencia como algo que requiere la participación del estudiante. O sea, el estudiante tiene que ser también responsable, ¿cierto?, del trabajo y del proceso. De hecho, eso es lo que uno plantea desde el aprendizaje activo, ¿cierto?, cuando decimos que el estudiante sea protagonista, eso lo engloba todo, ¿no? Así que en ese sentido creo que lo que estamos haciendo ahora y todos estos aprendizajes que estamos generando y estas reflexiones, creo que de alguna manera ha sido, o sea, si es por rescatar algo, digamos, positivo de todo lo que está pasando, es eso, tener estos espacios y estas oportunidades de reflexionar sobre el tema, pero siempre con miras hacia cómo mejoramos, ¿no? Hacia cómo apoyamos a nuestros estudiantes para que cuando volvamos a lo presencial, veamos algunos cambios. Yo creo que en ese sentido va a ser todo positivo y todo lo que estamos haciendo va a sumar, ¿cierto?, para que logremos incorporar algunos cambios en la práctica, no solo en la práctica docente, insisto, sino que también en la práctica y en el rol que tienen los estudiantes dentro de este proceso. Así que bueno, solo para terminar y agradecerles, por supuesto, a todos por haberse conectado hoy, agradecerles a Carlos y a Rosana por sus experiencias, por comentar y compartir estas experiencias con nosotros. Recordarles que en el sitio web de la red van a encontrar las grabaciones no solo de este webinar, sino que también de los anteriores, van a encontrar tutoriales que hemos ido desarrollando para apoyar también el trabajo con el mismo Moodle, ¿cierto?, con el Zoom también. Y bueno, ahí está el correo electrónico, aprendizaje.activo@usach.cl, si tienen consultas, si tienen sugerencias también. Siempre hacemos la invitación a que si alguno de ustedes quiere presentar en estos webinars, si tiene alguna experiencia que quiera compartir, también nos pueden escribir, contactar por ahí para contarnos qué están haciendo y poder entonces agendarlo dentro de estos espacios. Este es un espacio que ha nacido desde los docentes, las y los docentes, está hecho desde los docentes para las y los docentes, así que en ese sentido somos todos, ¿cierto?, un grupo bastante
diverso en el sentido de que también pertenecemos a distintas áreas y eso es enriquecedor, porque estamos aprendiendo de puntos de vista que disciplinarmente también son diferentes. Y bueno, finalmente, para los que usan Twitter, nos pueden seguir en el Twitter de la red, que es donde también compartimos bastante material y novedades. Así que bueno, eso sería. Muchas gracias a todos, a todas por conectarse hoy día y nos veríamos en 2 semanas más para un siguiente webinar. Recuerden que los estamos haciendo semana por medio, los días viernes a las 11:30. Así que tengan un muy buen fin de semana, que descansen y nos veríamos virtualmente pronto. Cuídense mucho, eso es lo más importante. Vamos a habilitar aquí los micrófonos, ahí, si alguien quiere despedirse. Chao, chao. Gracias y saludos a todos. Gracias, adiós. Gracias, muchas Quedémonos en casa. Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias Que a les vaya todos. muy bien a Hasta todos. luego. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente, chao. Gracias. Chao, Andrea. Chao, gracias Carla.